Hace una cosa, pone ahí key-factor, asignación, haz factor, key. Bien. Y ahora, reemplazá donde pusiste fill, ponele ahí directamente key factor. Bien, bueno, eso que hicimos es exactamente lo mismo, correlo vas a ver que no hace nada, ¿está bien? Lo que hice fue asignarle, ¿no anduvo? No, me tiré un error. Qué error. Y lo que pasa es que lo tiene, Ah, lo que pasa es que no está No, dentro del key, hicieron ¿no? al no, key. porque ponerle al key, de Claro, tiene último, que llamar como train, no sé. sí, tenés que llamarlo train pesos key. Claro. Ahí no, no, arriba, en la línea O hacer un attach 146. del. 146, haz punto factor, train pesos key, en la línea Ahí está. 146. Ahí está. Me parece que me estoy quedando sin internet, por eso hablo de los gritos yo y nadie me escucha. Ahora sí. Bien. Bueno, ahí lo que hiciste fue, de paso para repasar, hiciste exactamente lo mismo que habías hecho antes, pero de una forma que queda un poco más entendible. ¿Por qué? Porque dentro de la función fill no te queda otra operación, o sea, no están encadenadas. ¿Está bien? Ahora, en ese caso, lo único que hiciste fue crear una nueva variable donde le asignaste la variable train key, se la asignaste a key factor. Ahora vos podés utilizar la variable key factor de ahí en adelante y siempre la vas a tener factorizada. Pero sigue estando train pesos key, sigue siendo una variable no factorizada dentro del set de datos. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Bien, si vos querés modificar el set de datos y que te quede siempre factorizada, donde dice key-factor, pone train pesos key y asignale as factor de ella misma. Pone control enter. Claro, lo tienen que cambiar ahí. Sí. Exacto. Ahora, andate abajo, en el environment, donde están las variables, y abrí el set de datos train. No, acá abajo. Hacerle doble clic abajo, perdón, abajo para que te abra ahí las características. Ahí. Seguro que te las muestra. No, acá al costadito, No, fíjate. en el El cuadradito. cuadradito. El cuadradito a la derecha. Ahí. ¿Por qué te abre ese? No, perdón. El otro. A la izquierda el circulito que está al lado de train. Ese. Ahí. Fíjate, la variable key dice factor. Listo. Ahora, Listo, listo, miren, una listo. cosa. Mostrarme otra vez el lugar donde hicimos el cambio. Para que entiendan una cosa. Bueno, fíjate que vos lo que hiciste fue, en la línea 146, hiciste que la variable key se transformara en factor. En el set de datos train se llama factor. Con lo cual, si vos ahora ejecutás el chunk anterior y necesitaba que la variable key no fuera factor, se rompe. ¿Se entiende? Acá estás utilizando un cambio en un chunk de abajo que te afecta a todo el set de datos. Entonces, cuidado, porque todo lo que estaba arriba probablemente deje de funcionar cuando le metas la variable key. ¿Se entendió eso que dije? Sí, sí, se entendió. Bien, esa es una de las cosas que hace que el Markdown no corra. Uno dice, ya está, lo encontré cómo hacerlo, lo hago acá abajo. Y te cambié el dataset y no tuviste en cuenta que arriba lo estaba usando de otra forma. Entonces, cuando van a hacer este tipo de transformaciones, fíjense de que ya cuando analizan las variables de arriba, fíjense que de volver para atrás y correr todos los chunks de vuelta. O volver a ejecutar el R Markdown para saber que sigue funcionando. Porque modificaciones de abajo te pueden hacer que no te funcione más algo de arriba. Cuando tocas sobre todo cuando tocas los CDA. Bien, si no hay otra forma, a ver, hay muchas formas de trabajar y lo van a ver.
Otro lo que dicen es, che, mirá, la variable factor dejala como está y creemos una nueva que llame key factor y le agrego una variable nueva al set de datos que es la misma variable pero factorizada. Ventaja, que vos le agregás otra variable distinta y en adelante la llamás distinto. Y no tocás el set de datos original. Pero ya estás agregando más dimensiones al set de datos. Entonces, si vos tenés 100.000 instancias, le estás agregando 100.000 datos nuevos al set de datos. Solamente por no tocar la anterior. Entonces, lo que conviene hacer es tener la variable que yo la variable en el set de datos como la necesito en la mayor cantidad de las veces. Y de última, cuando la necesito distinto, la llamo como la llamamos la primera vez, que lo que se pusiste fue add factor en este caso particular. ¿Está? Sí, se entendió. Bien. Bien, ustedes por lo visto se han puesto específicos, se han entrenado bien con las capas de ggplot. Sí, los ggplot están divinos. Sí, ya tienen, ¿ves? Están tirando geometría, están tirando capas, haces, todo. Bien. Y están usando también acá aparte están utilizando el tidyverse, entonces están utilizando el mayor pesos, que es el pipe. Lo que les permite, eso también tengan cuidado, los que usan pipe, recuerden, vieron que yo cuando está muy bueno. Por este de acá. Está genial. Claro, el pipe, que es eso, lo que hace es decir, por ejemplo, vos adentro pones con publicidad, ¿ves? Pones train y pones el pipe. Entonces, lo que hace el pipe es encadenar cosas y te trae lo que ya trabajaste antes, te lo mete al otro. Entonces, vos por ahí, viste que yo arriba le tuviste que poner en la línea 146 as factor train pesos key. ¿Por qué? Porque vos tenés que decirle, che, yo estoy usando la variable key la variable key del dataset train. Adentro vos dijiste train y le pusiste el pipe. Y adentro, como ya sabe que está trabajando con train, no le volviste a indicar de vuelta que estás trabajando con train. Pues ya lo sabe. ¿Está? Bueno, eso es el pipe. Para eso es el pipe. Y es súper práctico para encadenar, para concatenar cosas. Sí, te digo la verdad, hay veces que sale, hay veces que no. Por ejemplo, yo en teoría acá, si borro este train, ¿me lo debería reconocer igual o no? No. Sí, creo que sí. Espera. No, lo que pasa es que vos, vuelvo a poner. Vos, el pipe, toma una tenés coma, con ¿no? publicidad el más. ¿La coma o el más? A ver. O otro pipe. O le tengo que poner otro pipe, me parece. Bueno, igual son. Otro pipe me parece igual. Sí, ahí está. Y cuando arranca el plot, un más, me parece que era. No, tampoco. No. El learning function, train. Pues para mí, en Si realidad. las distintas capas. Sí, en realidad el count. No sé. El ggplot, no, pero lo que pasa es que vos, ggplot deberías. Sí, suma las Cuando capas. vos claro, cuando vos llamás a ggplot, en realidad ya estás entrando en otra capa distinta, estás entrando en otro lado. Por eso tenés que poner el train. El train ese te sirve para el count. Nada más. Claro. Hay que verlo bien en. Sí, eso habría que verlo bien. Sí, bueno, después lo vemos. Bueno, no, básicamente lo que estuvimos haciendo es eso. Después, bueno, todo este pelote de acá era que estábamos buscando ponerle para lo de la key, a ver si se relacionaba con alguna otra variable o algo que nos permite imputarla, pero no encontramos nada. Y después relación entre variables, pero también por el momento no encontramos nada. Estábamos más ocupados en ordenar estas tres que te comentamos recién, Bien. como nos pareció a nosotros. Pero bueno, lo que tienen que hacer para el domingo es el análisis de todas, ¿eh? O sea, traten de no meterse mucha complejidad a fondo en cada una, pero analicen todas, hagan todos los histogramas, que se puedan ver las distintas variables, pueden sacar conclusiones de cada uno y después combinen las que puedan.
Pero no se queden solamente con el análisis de una sola variable, ¿eh? La idea es hacer el análisis del dataset lo más completo posible. Bien, bien, bien. Y escriban, y se Sí. expliquen. ¿Está? Ahora vamos a ver si después Bueno, corremos. cambiamos lo que pueden hacer también ahí es, que eso va para todos, de última, hacete otro R Markdown distinto, copia las primeras hojas, correlo. Y vas copiando los chunks de un lado a otro, asegurándote de que vayan corriendo. Es la forma más fácil de encontrar el error. Porque ahora el error te va a salir a la línea 62 y capaz que el problema lo tenés en otro lado, que es una llamada o algo que te quedó mal. Y otra cosa que puedes hacer también es cuando van a ejecutar chunk por chunk para verificar, borren primero todas las variables, ¿está bien? Para que no les utilicen ninguna que ya tengan. Entonces van corriendo los chunks uno a uno y probando que vaya generando todas las variables de vuelta y no tienen problema. Bien, Eso es bien. genial. Gracias. Grupo 3. Buenas, Nacho. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está bien? Igual hay muchas cosas que ya más o menos las vieron, las fuimos hablando, pero muestren nomás. Estoy en eso. Muy bien. Bueno. Nosotros nos falta una banda, ¿eh? Estamos bastante atrasados, creo, viendo los demás. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, este es el HTML. Acá se cargan las librerías. Bien, le voy a decir una cosa, ahí ya de entrada. Dígame. Fíjate en el segundo cuadrado gris, donde dice train original, espacio train, va separado, el signo va separado. Fíjense lo que dice la guía de estilo, así ya van, sí. Ok. Y acá Siempre tenemos- van espacio al lado de todos los signos. o decís un guión acá. No. Bueno, ustedes decidieron utilizar, que yo le dijimos que utilicen en la guía de estilo que habla de la separación de variables con todo con minúscula con guiones. Bueno, ustedes están usando la escritura de camello, bueno, no importa. Pero fíjense que son de las cosas que le dijimos, que tienen que usar la guía de estilo. Y va separado. Si vos copias así, train original, espacio, el signo de asignación, espacio, train. Ok. ¿Bien? Bien. Para tener datos así a todos. Una cosa de las que hicimos acá es ver qué variables tenían datos faltantes. O sea, hicimos esta función sumisnada para Bien. ver cuál de todas las variables tenían datos faltantes. Bien, una cosa que va para todos. Subí un cachito, ¿verdad? Hasta que estoy, les digo todo. ¿Qué es lo primero que hacen? Cargan el set de datos. ¿Qué es lo segundo que hacen? Antes de analizar cualquier cosa. Sí. Vamos. No te escuché. ¿Abrir el qué? No, digamos, el view, el header, el tail, puede ser, pero en realidad lo primero que... ¿Librerías? ¿Cómo? ¿Las librerías, Orión? No, la librería la pueden instalar cuando quieran. La estructura de datos, chicos, lo primero que tienen que decir es, miren, levantan el set de datos, se fijan qué se levantó y hacen la explicación de las variables. Eso es lo primero. ¿Está bien? Y de ahí, ¿Qué variables tengo? ¿qué variables tengo y qué significan? Y de ahí en adelante arrancan con todo el análisis. Pero lo primero que tienen que hacer en un set de datos es decir, che, levante este set de datos, este set de datos está compuesto por estas variables y después empiezan a analizar. Y generalmente uno arranca con las estadísticas, pero bueno, eso lo podemos discutir. De hecho, si vos tirás el summary acá, te va a tirar, o el glimpse, te va a tirar ya la estructura y después te dice abajo la cantidad de datos faltantes. De entrada, lo primero que tienen que hacer siempre es la descripción del set de datos. ¿Ah? Bien. Esto va para todos, ¿eh? Que no Bien, sé si bien. se lo dije a los demás. Pero Bien. esa explicación del set de datos sería sin código, ¿no? Sería explicación. Sí, sí, acá. Sí. Ah, sí. Pero primero tenés que saber qué variables tenés bien, Eso, bien. el primer grupo lo tenía. con la que estás trabajando. Claro, Golden lo hizo, me parece. Perdón, lo hizo no. Golden creo que era. Y el primero que estuvimos, fíjense que puso la estructura de datos y abajo decía la variable esta, la variable otro, que significaban.
donde uno especifica, esta variable es tal cosa, varía entre tal y tal, o sea, toda la explicación de qué significan las variables para después tener la base para analizar. ¿Está bien? Bien. Después análisis datos faltantes. Esto era más que nada para ver, bueno, pero bueno, en el summary que vos me decís aparece eso, entonces sería mejor hacer eso en vez de esto. Sí, es más eficiente. Perfecto. Bueno, entonces lo cambiamos. Y si no, también tiene la función, yo les di otra Sí, función hay otra función. que le tira los DNA de todos lados. Dale. Pero bueno, a ver, si lo hicieron así no está mal. Está bien, o sea, es más pala y pico, pero está bien. Sí. Bueno, después hicimos el grafiquito del diagrama de correlaciones, Bien. para ver algunas correlaciones entre distintas variables. Consulta. Ya ves, por ejemplo, acá, ¿está la variable key? Sí, está acá. Bien. La variable key, en realidad no la... Bueno, sí, no tendría que ponerla entre correlaciones, porque si bien es un número, es una variable categórica. Ok, la variable aquí entonces no va. Entonces la variable key no iría dentro del correlograma. Bien, bueno. Por eso es importante describir primero bien las variables para saber cuáles son de un tipo y cuáles son de otro. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, perdón. O sea, Analícenla. ¿cómo? Por eso, ustedes buscan la variable, ustedes buscan y se fijan qué significa cada variable, qué representa. Entonces, el hecho de que tenga un número no significa que ese número represente una variable numérica. Puede ser categorías puestas con un número. 1 masculino, 2 femeninos, por ejemplo. Y eso no significa que hay que es una variable numérica. Es una variable categórica representada con números. Y en ese caso, si vemos tenés un 1 y un 2, tampoco significa que haya un orden, o sea, que 2 sea mayor que 1. Porque simplemente es dos formas de representar el género masculino y femenino, ponerle 1 masculino, 2 femenino, 3X, ¿está bien? Sí. Para modernizarnos. Entonces, en ese caso, los tres números representan tres categorías, pero que no son ordinales. Ahora, por ahí si yo pongo, tiene escuela primaria, escuela secundaria, escuela terciaria terminado, el número 1, 2 o 3 sí me está representando una jerarquía, sigue siendo una categoría, pero me está diciendo, que tiene secundario es más que el que tiene primario, y que tiene terciario es más que el que tiene secundario. Entonces, todas esas cosas, ¿de dónde lo sacan? De lo que yo les decía que les falta a ustedes. Lo primero que hago, me fijo cuáles son las variables que representan. Entonces, vos lo que representa, por más que tenga un número, tenga una palabra, lo que yo analizo es cuáles son, si es numérica, es continua, si no es continua, si es discreta o no discreta, y cuál es el máximo, cuál es el mínimo, y si hay valores hay valores que son mayores a lo que debería ser el máximo. ¿Está bien? Como alguien encontró, ¿en cuál variable las chicas que encontraron ustedes que hay un valor por afuera? En Danceability. Danceability había uno que estaba... Iba de 0 a 1 porque es tipo cuán bailable es en probabilidad y había un 44. Un 44, ¿está bien? Entonces, bueno, todo eso donde lo saben. Lo primero que hay que hacer es centrarse en saber de qué se trata. ¿Está? Bien, entonces la variable esta mode, por ejemplo, mode tampoco iría, ¿no? Porque es una binaria que era 0 y 1, ¿no? Claro, no sé qué es el mode. ¿Es 0 y Yo 1? tampoco. Eran 0 y 1, sí. Hay que busquen a ver qué era. Sí, es 0, 1 y tiene un -9 de outlier. Bien. Yo no fui, el -9. Es en serio, yo no lo toqué, ese viene del set de datos. Está bien. Entonces, si es binaria, tampoco la pondría. Tengo una pregunta, o sea, Sí. para ver la correlación tendríamos que ver estos numeritos, ¿no? Por ejemplo, acá. Este de acá. Claro, la correlación Claro. fue la diagonal. Puede ser, sí, positiva entre estas dos o negativa, creo que había una, ¿no? Acá. Exacto. Es más, correlación que tenés, mirá, 0,75 es la mayor, ¿no? 0,77 la mayor positiva y 0,75 la negativa. Bien. Igual a mí me interesa que haya correlación, no me da igual si es positiva o negativa, ¿está bien? Ok. O sea, yo la idea del correlogramo, la idea de buscar correlaciones, que si hay correlación, es bueno para estos A casos. buscar asociación. De buscar asociación. Es más, después probablemente las que tengan mayor asociación son las que después también el PCA me las va a querer juntar, porque va a decir, entre estas juntas encontramos
puedo reducir dimensiones. ¿Está bien? Sí. Pero no me importa si es positiva o negativa, la cuestión es que exista la correlación. Eso es genial, digamos. Bueno. Después tiramos los Listo, ¿eh? histogramos. Bien. Tiré con un ciclo for, porque no me funcionaba la función que vos habías puesto, a multi-histograma, multi-is, no la pude hacer andar. Pero le hiciste, corriste, le instalaste el paquete. Sí. Y lo Ok. corriste y lo... Me funcionaba, pero me quedaban muy chiquititos y no se veían casi nada. Ah. Bueno, eso sí, cuestión de escala. Si no tenés que entrar a la función multi-is y fijate cuáles son los parámetros. Entonces podés cambiarle cosas. Sí, eso también depende mucho de los datos, que sea una función u otra. Bien. Está bien. Nos faltaría igualmente hacer un análisis de todo esto. No, están todos Bien. los sinónimos. Y después los box también los hicimos. Bien. Acá está el Ojo, el outlier outlier. Este también tiene un par de outliers, pero bueno. Y hay algunos que, por ejemplo, este tiene, digamos, demasiados. Está bien. Nosotros quisimos, por ejemplo, creo que era este, dijimos, vamos a probar a eliminarle los outliers. Y creo que nos quedaron 600, 700 datos. Pero, Claro, sí. entonces dijimos, no es viable eliminar los outliers. Hay otra forma de trabajar también con los outliers, que no sé si lo vimos en algún momento, pues ya he dicho tantas cosas que ya ni se lo dije, que yo puedo decir que por ahí, por ejemplo, no tanto los outliers, sino con los NA, que yo muchas veces puedo decir, bueno, mirá, no los completo y utilizo los que tengo, pero no elimino las filas porque si en una variable, bueno, perdón, no elimino la fila, está bien, porque si en una columna tengo un NA, puede ser que en otra tenga un dato utilizable. Entonces, eliminar la fila me implica que yo pierdo datos en todas las variables, cuando en realidad tengo una sola que tiene un problema con un NA. Entonces, hay forma de filtrar y decir, bueno, utilizarme solo los datos que tengo. ¿Está bien? Eso también se puede hacer. Ujú. Bien. Por eso no todo es outlier, lo elimino, NA lo elimino. ¿Está bien? Hay forma de saltar el tema. Instrumental list. Estos son todos los boxplots. Y bueno, después la imputación, yo la hice También cero explicación. ¿Cómo? Falta la explicación de los outliers y de los histogramas, sí. Sí, el análisis. Sí. El análisis, sí. Todo expliquen qué ven, qué no ven. Exactamente. Método Sí. ahí, para. Ahí lo que está usando está haciendo un árbol, Sí. ¿no? Sí. Input git tree, sí, porque Árbol, el cart es árbol de un clasificación. tipo de árbol. El cart, el repart. Bien. ¿Y qué hicieron? Imputación de datos faltantes con el árbol. Sí. A las tres ¿Y variables. cómo imputan? A ver. La función mais, ahí. O sea, lo que hace el análisis de tres variables: Traceability, popularity. ¿Y cuál es? Para que no entiendo cuál es la. La que vamos a imputar es instrumentalness, danceability y Sí, case. Esas tres. sí, pero ¿en función de quién? No, yo las puse en función de danceability. O sea, popularity en función de danceability, key en función de danceability, todas las puse en función de danceability. ¿Y por qué? Ah, ok, claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en realidad yo antes las tenía para hacerlas en función del género. Pero como dijeron que no se podía hacer el género, la cambié, pero todavía no me fijé cuál era lo mejor, realmente. Bien. sea, Esa es una forma, lo que yo le decía, una forma es, por ejemplo, hacer un árbol, el árbol clasifica y en función de esa clasificación asigno. Eso para hacer imputación, como igual que la regresión lineal o la regresión múltiple, son formas de hacer la imputación no por los valores propios que tenga la variable, sino por valores que se ven en las demás variables y que pueden influir en esa. ¿Está bien? Lo que pasa es que para eso habría que hacer primero un análisis, porque vos ahora le decís, che, según lo que diga esta, metelo acá.
Ahora, ¿analizaste si hay algún tipo de relación que realmente te permita hacer eso? Claro. Ese- Eso es eso lo que le porque decía, antes con el género sí, por ahí sí se podía, pero ahí no sé, ahora no sé. Claro. claro, Tiene que tener un porqué. exacto. ¿Por qué Sí, sí. elegiste esa variable y no otra? Ven el por qué yo les dije que no hicieran esto, que lo hicieran directamente por la media, porque la idea era no complicarse tanto, pero está bueno que lo hagan, ¿eh? Está interesante, pero le tenemos que marcar esas cosas. ¿Está bien? O sea, si yo hoy digo que voy a imputar esta en función de la otra, tengo que demostrar primero que hay una relación. De hecho, vos arriba tenías que acordar la correlación. Claro, entonces tendría que estar Sí. correlacionadas en el correlograma para poder hacer esto. Claro, por Eso ejemplo, es lo que es una opción. Entonces, vos decís, estas dos variables están muy correlacionadas. También lo que pasa es que yo si están muy correlacionadas, linealmente le imputaría por una regresión lineal. No le imputaría por un árbol. ¿Está bien? Porque vos lo que demostrás que están relacionadas. El correlograma te dice que hay una regresión lineal. O sea, hay una regresión lineal, no, una correlación lineal. Entonces con la RL, Ali, ¿no? La librería más básica de regresión lineal. Sí. O LM. 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 Ponés LM, esta variable imputada por esta y también lo podés hacer. Bien. Igual, ya te digo, no se enroje con eso ahora, que por ahí si quieren para el próximo, sí, está bueno, pero digamos, si vos querés, ya que lo hiciste, analizalo. Ahora, ¿ustedes están viendo que cada uno hizo lo que quiso y lo hizo totalmente distinto al otro? Y no significa que estén bien o mal ninguno, ¿eh? O sea, está bien, cada uno arranca por el análisis por donde considera y hace lo que puede. Entonces, fíjense que esto es infinito lo que pueden hacer. Bien. Bueno, ya, eso es todo, ¿no? No. Sí, sí, después se habían hecho los grafiquitos para ver cómo había quedado la imputación, Ok. pero no. Bien. Bueno, primero, en este caso, la descripción de las variables. Bien, que no hicieron nada de eso. Y empiezan a chamullar, diría. ¿Está bien? Hay los industriales que son tan chamulleros. Somos. A ver, pues yo también yo soy más industrial que ustedes, digamos. Que somos tanto de escribir y de chamullar, acá nada. Se prendieron al código y no escribieron nada. Cómo cambia la vida, ¿eh? Bueno, el último grupo, a ver. Acá estamos. Ahí Mira, presente. yo, Mirá los buenos. Ya. Ahí quisiera, les tengo fe, y los últimos serán los primeros. No sé, es más, sugerencia para todo. Coméntense todo lo que van haciendo. Es más, la idea que ya que está mientras presenta les cuento, la idea también del Trello y la idea del Slack, ¿está bien? Los que lo usaron fue editores, me parece. ¿Que no? Sí, ¿no? Que se estaban pasando cosas por ahí. Sí, lo usamos. A ver, ustedes escriban en el Trello que yo no les voy a corregir o no voy a decir si está bien, está mal, salvo que me pregunten algo en particular a mí, pero la idea es que ustedes se comuniquen por el Trello entre ustedes también cuando están trabajando. ¿Por qué? Porque en el Trello te queda la conversación de las cosas que hicieron. También se pueden subir las versiones, pasarlas por ahí y les queda registro de lo que tienen. Es una forma de que ustedes se comuniquen y que vayan teniendo información. También lo que vi, es más, si quieren hablar con otros, por eso les creé el que llama 2021 equipos, la idea es que se puedan preguntar cosas entre los distintos equipos, eso pueden hacerlo, o pasarse datos entre ustedes. Acuérdense que está todo permitido, no hay ningún problema. Pero entonces, tengo problema con esto, ¿cómo lo resolviste? Que algún otro equipo les conteste. No esperen que yo les conteste, ¿está bien? De hecho, si ustedes preguntan algo, yo voy a esperar 2 o 3 horas a ver si nadie contesta y ahí me voy a meter. ¿Está bien? Pero si no, yo trato de esperar de que ustedes se contesten entre ustedes, porque por ahí un problema que alguien tuvo, alguien ya lo pudo solucionar. ¿Está? Y ya digo, y entre ustedes mismos, no se manden WhatsApp, no se manden mail, traten de comunicarse por el Trello. ¿Está bien? Menos cuando hablan mal de nosotros, igual yo no le voy a decir nada, pero si quieren hablar mal de nosotros también, yo no es clasificatorio, digamos, ni va nota por lo que diga en el Trello. Simplemente se lo ofrecemos como forma de aprender a comunicarse. Yo, por ejemplo, en una empresa estoy trabajando, hago lo mismo, pero trabajo por Teams. Entonces tenemos todo sincronizado en Teams
y te cambia la vida. Chau el mail, chau un montón de cosas, porque todo pasa por ahí y todo queda registrado ahí. ¿Está? Lo mismo que con el Trello. El Trello también le sirve para poder poner los pasos. Y traten de, que yo lo vi de algunos, que se pasan mensajes por el Trello. El Trello no es para pasarse mensajes. ¿Está bien? El Trello es para que en cada tarjeta, o sea, tienen un grupo de tarjetas que es un proyecto, de hecho, un sprint lo podrían dividir en 4 o 5 tarjetas e ir pasándolo, o una tarjeta ponen lo que van haciendo la tarjeta, pero no se comuniquen el Trello. Ya digo, yo no les voy a decir nada, porque no se los estoy evaluando, se los estoy ofreciendo. Perdón, Nacho, no me quedó claro. A lo primero dijiste que nos comuniquemos por el Trello. Perdón, por el Slack. Sí. Ok, nos comunicamos por el Slack y no nos comunicamos. Perfecto, está bien, me parecía. Gracias. Sí, perdón, es que se me mezclan todos los programas. El Slack, úselo como medio de comunicación. ¿Está bien? Entonces, todo discútanlo, digamos, a través del Slack. Y el Trello lo que hace es reflejar el trabajo, pero no la discusión. Entonces, ustedes en la tarjeta ponen, hice esto, hice lo otro, o ahora queda para mañana hacer esto, pero como las cosas que tienen que ver con la tarjeta o con el proyecto, no que tienen que ver con la discusión de qué vamos a hacer, nos juntamos o no nos juntamos. ¿Entienden? Pero eso por la metodología y cómo se trabaja con las dos herramientas. Son dos herramientas colaborativas, que una sirve para comunicación y la otra sirve para seguimiento de proyectos a través de Kanban. Y la idea es que ustedes las puedan usar ahora para que se pongan cancheros para cuando las tengan que usar profesionalmente. ¿Está bien? Esa es la idea. No es evaluable. Si la quieren usar, la usan. Si no quieren usar, no la usan. Pero mi consejo es úsenla porque les va a dar cancha a poder utilizar esas herramientas. Y de hecho pueden vincular el Trello de ustedes con el Slack. También. Bien, no dejo más y termino el último grupo. Bueno,